Hoy nos adentramos en el siglo XIX argentino para charlar sobre Prilidiano Pueyrredón. Tenemos bastante material que nos permite asomarnos a su trabajo como pintor y arquitecto en una época crucial, ¿no? Sí, esos años formativos entre, digamos, la Revolución de Mayo y casi el centenario, más o menos entre 1810 y 1890. Una figura muy interesante. La idea es esa, meternos un poco a fondo para entender quién era este hombre y cómo su obra, tanto la pintura como la arquitectura, pues se convierte en un testimonio visual de los primeros años de Argentina. Claro, fue testigo y a la vez constructor de su tiempo. Exacto. Bueno, pues vamos a entrar en detalle. ¿Por dónde empezamos para entender bien a Pueyrredón? Mira, yo creo que para entender su obra, primero hay que entender un poco su vida, que estuvo muy marcada por los vaivenes del país. Nace en 1823, su padre era una figura central, Juan Martín de Pueyrredón, el director supremo, y su madre, Mariquita Quellecha. Una familia importante, desde luego. Importantísima. Se educa aquí en Buenos Aires, en el Colegio de la Independencia, pero la familia tiene que exiliarse durante la época de Rosas en 1835. Ah, claro. Así que una parte importante de su formación la hace fuera, en París. Luego pasa por Río de Janeiro y no vuelve a Buenos Aires hasta finales de 1849. Justo poco antes de que muriera su padre, ¿no? Sí, su padre muere en marzo de 1850. O sea, vuelve en un momento de cambio personal y también político, porque la caída de Rosas ya estaba cerca. Entiendo. ¿Y cómo se reinserta después de estar tantos años fuera y con ese contexto? Pues mira, ese regreso es clave. Después de la batalla de Caseros en 1852, que saca a Rosas del poder, Pueyrredón se mete de lleno en la reconstrucción, en la modernización de Buenos Aires. Ajá. Ahí es donde vemos más su faceta de arquitecto e ingeniero. Aplica todo lo que aprendió en Europa, trabaja en proyectos muy importantes. Planos para la Casa de Gobierno en 1858, el Puente de Barracas, mejoras en la Plaza de la Victoria, el Paseo Guardia Nacional, incluso en la fachada de la Catedral. Vaya, estuvo en el meollo de la transformación urbana. Totalmente, y colaborando con gente como Mitre, Gutiérrez, figuras de peso. Impresionante. Pero, claro, en paralelo estaba su pasión por la pintura. ¿Cómo conectamos eso con este rol de constructor? Pues sí, iban de la mano. Tenía su taller en la calle Reconquista y también pintaba mucho en la quinta familiar de San Isidro, la famosa Cinco Esquinas. Vale. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, de verdad. Su pintura, sobre todo la costumbrista, es como un espejo de esa Argentina que él mismo estaba ayudando a transformar. ¿En qué sentido? Pues cuadros como El Rodeo, Un alto en el campo, que algunos llaman La siesta, o Las lavanderas en el Bajo de Belgrano, capturan escenas, trabajos, costumbres, paisajes de la vida rural y de las afueras de la ciudad que ya empezaban a cambiar, a desaparecer con el avance urbano y el llamado progreso. O sea, son como instantáneas de un mundo en transición. Un registro visual. Exacto, un registro visual de esa identidad que se estaba forjando. Y mencionaste antes las tensiones. Eso también se ve en su obra pictórica. Sí, y de forma muy potente. El caso más claro, yo diría, es el retrato que le hace a Manuelita Rosas, en 1851. En 1851. Con Rosas todavía en el poder. Exacto. Y no es que a él se le ocurriera, fue un encargo de una comisión que quería homenajearla. Y le dieron instrucciones súper detalladas. Cómo tenía que posar, la ropa, las joyas, el tamaño del cuadro, el fondo. Él incluso presentó un boceto previo. Qué curioso. ¿Y qué nos dice ese cuadro? Sabiendo quién era Pueyrredón, de familia unitaria y exiliada. Pues si lo vemos en perspectiva, es fascinante. Tienes a un hombre cuya familia sufrió el exilio rosista, pintando a la hija del restaurador en el apogeo de su influencia. Es una contradicción andante. Totalmente. Es un documento increíble de las complejidades de la época, de cómo el arte a veces se mueve en terrenos complicados de lealtades cruzadas, de negociaciones casi obligadas para poder trabajar o sobrevivir en ese contexto. Refleja la encrucijada del artista, ¿no? Se entiende perfectamente. ¿Y pintó otros retratos que también tengan esa carga, esa conexión con la política o la sociedad de la época? Sí, claro. Por ejemplo, en 1860, ya ha caído Rosas, pinta a Garibaldi. Garibaldi, ¿sí? Un personaje clave en Italia, pero con lazos fuertes con Argentina. Eso refleja las conexiones internacionales y el nuevo clima político poscaseros. También retrató a gente importante de la sociedad porteña, como miembros de la familia Pereira Iraola, mostrando ese círculo social.
Y por supuesto hizo un retrato de su propio padre, Juan Martín, pero ya fallecido. Un homenaje póstumo cargado de significado familiar y también político. Entiendo. Y para cerrar un poco el círculo de su vida, ¿qué sabemos de sus últimos años, de lo personal? Bueno, su vida personal tuvo sus altibajos. Una relación intensa, pero que no funcionó, con su prima, Magdalena Costa. Tuvo una hija, Urbana, nacida en Cádiz, en España, fruto de otra relación, pero nunca se casó ni tuvo más descendencia reconocida. Ya. Y murió relativamente joven, en 1870, con 47 años, en su quinta de San Isidro, Santa Calixta, la de 5 esquinas, donde tanto había pintado. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Pues que Prilidiano Pueyrredón no fue solo un pintor de paisajes bonitos o un arquitecto que hizo edificios importantes. No, fue mucho más. Fue una figura compleja, ¿verdad? Un tipo que con sus pinceles nos dejó un testimonio valiosísimo de cómo era y cómo cambiaba la Argentina en esas décadas clave. Y al mismo tiempo, pues puso su conocimiento técnico, su curro, para construir físicamente esa nación. Tal cual. Su vida, marcada por el exilio y el regreso, es muy representativa de su generación. Y su obra es fundamental, tanto la costumbrista como los retratos, sobre todo el de Manuelita, por esa complejidad que decíamos, porque nos habla de historia, de política, de sociedad. Sí. Y su labor como ingeniero y arquitecto fue pionera en modernizar Buenos Aires. Un legado doble, sin duda. Y para terminar, dejamos una reflexión en el aire. ¿Cuánto nos cuentan de verdad las obras de arte? Especialmente los retratos de figuras públicas en épocas turbulentas como esa. A veces miramos una imagen y parece decir una cosa clara. Pero si rascamos un poco, como hemos hecho con el retrato de Manuelita, aparecen historias mucho más enredadas, llenas de tensiones, de contradicciones. Sí. ¿Qué otras historias no dichas se esconderán en esas imágenes que vemos a diario y que quizá damos por sentadas? Una pregunta para darle vueltas.